Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, para el tema de hoy quería que repasemos algunos conceptos que ya tenemos y por ahí descubrir algunas cositas nuevas de la tipografía. Esto de las relaciones del cuerpo tipográfico, pues también nos van a nutrir nuestra creación de nuestra propia tipografía digital. Recuerden que ustedes tienen que estar en ese proceso de bocetación, que estén con el papel milimetrado, que estén sobre el renglón tipográfico, creando bajo ese concepto que tienen una tipografía. Igual, espero que el martes pues ya podamos reunirnos y pues poder cuadrar la entrega final o bueno, finiquitar ahí, bueno, cómo vamos a manejar todas las cuestiones, actividades y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por aquí tenemos algunas aclaraciones que yo por ahí les decía, bueno, que me iban a decir que les estuve mintiendo algún tiempo. Bueno, en realidad ahora ya que entienden un poquito más de la tipografía, sabemos que, miren, ¿no? Una familia tipográfica se constituye de 5 lindes o 5 líneas principales. Normalmente, pues esto lo que está es desglosado, lo que nos dicen aquí es que el cuerpo tipográfico tiene estas 5 líneas que las conocemos dentro del renglón tipográfico. La más obvia o la que nosotros tenemos es la línea base, ¿verdad? O también llamada estándar, que es aquella donde nosotros tenemos a nuestras letras que están como sentaditas o paradas, dependiendo de que si tienen descendentes o no, donde se paran o se sientan nuestras letras, ¿verdad? Entonces, bueno. A partir de allí, luego tenemos pues la altura de X, que es súper importante, ya sabemos que es como ese tronquito en el que se está creando nuestro carácter. Sin embargo, aquí vienen otras denominaciones que pueden encontrar en algunos libros. Entonces, ustedes pueden decir que la línea base a veces puede ser denominada dentro de un texto tipográfico, por ejemplo, como ese. O sea, si van y leen un libro de tipografía, ¿sí? Que sea avanzado o algo así, entonces dicen el renglón tipográfico y empiezan a hablar del renglón tipográfico y en vez de decir línea base dice donde S tal cosa, entonces estamos hablando de que es la línea base. Cuando hablamos de X sería la altura de X dentro del renglón tipográfico y luego tenemos esta consideración que las mayúsculas, ¿sí? Las altas, a veces son denominadas como M y las ascendentes como A. En muchas familias tipográficas las últimas dos coinciden y en otras las ascendentes son más altas. Esto lo hemos hablado, recuerden, ¿no? Que bien puede ser que las ascendentes coincidan con las mayúsculas como puede que no, que rebasen un poquito esa altura. Y por debajo de esa línea estarían las descendentes, recuerden, ¿no? Entonces estas nombradas como D. Bueno, ahí tendríamos el renglón tipográfico y nosotros acá volvemos y lo repasamos. Entonces ya teniendo esa teoría, recuerden, tenemos S que sería nuestra línea base, ¿verdad? Tenemos la altura de X, listo, no hay problema. Las mayúsculas aquí ancladas e incluso las ascendentes. Como vemos aquí, la ascendente supera por un poco a la caja alta, las mayúsculas. Y finalmente tenemos las descendentes que son las que rompen la línea base. Bueno, creo que esto no tiene mayor problema, recordando un poquito el renglón tipográfico que tiene otras denominaciones. Bueno, ¿qué pasa? Que se nos viene un poquito a complicar cuando también podemos decir que hay otras medidas en las relaciones del cuerpo del renglón tipográfico, ¿sí? Entonces, también podemos encontrar, dice, la denominación de H mayúscula, que podría ser tamaño de las mayúsculas. También, ojo, otra denominación, las que teníamos eran como más consecuentes a las que conocíamos. Pero estas sí vienen a otras que también van a encontrarlos en algunos textos de tipografía expertas o bueno, de tipografía en general. K tendría que ser el tamaño de las ascendentes, P tamaño de las descendentes, X vuelve y sigue siendo el tamaño de X, no tenemos problema con esta, las que nos vienen a poner un poquito de lío son estas. Y luego acá tenemos esta denominación que es KP, esta sí es importante que la tengamos, ¿no? A veces llamada ojo, pero normalmente, para no confundirnos con la anatomía de la tipografía, pues preferimos llamarlas KP. ¿Qué es lo que pasa? O lo interesante de conocer que también las mayúsculas pueden llamarse H, que las ascendentes puedan llamarse K, que las descendentes puedan llamarse P, que está esta denominación que sí es mucho más común, que es KP, que es la distancia que hay entre las dos líneas extremas, entre K y P, es decir, la línea que va desde la ascendente hasta la descendente, es decir, ese cuerpo, la relación que se tiene entre ellos. Por eso esa clasecita se llama la relación del cuerpo tipográfico. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entenderlo de esta manera. Entonces volvemos a nuestro renglón tipográfico y miramos las proporciones que podemos establecer entre un cuerpo por H, un cuerpo por KP, un cuerpo sobre X, un cuerpo de HK o KP sobre X.
que nos permiten encontrar puntos de referencia cuando analizamos o comparamos familias, y en nuestro caso lo estamos diseñando. Entonces es bien interesante que en su manual tipográfico, donde van a explicar esta tipografía, recuerden de dónde nace, todo, y entonces las relaciones del cuerpo. Entonces tenemos en las relaciones del cuerpo, cogen y sacan aquí el renglón, su tipografía, y entonces dicen X, P, que sería este tamaño de los caracteres que tienen las descendentes. Luego tenemos H, recuerden que serían las mayúsculas, y luego tenemos K, que en este caso serían las ascendentes. Entendiendo estas reflejadas, que siempre gráficamente ya entendemos un poquito más, ay, perdón, se me movió, que entendemos un poquito más, entonces entendemos toda esta, miren que aquí está, la relación KP viene desde la descendente hasta la ascendente, entonces consecuente a K y P. Y tenemos esta denominación, entonces decimos, ah, miren, este es el tamaño de KP, la relación de este cuerpo. Pero el cuerpo total de la tipografía, recuerden que ya lo tuvimos allá, que serían de 1000 puntos, que normalmente lo estamos referenciando en la clase que también miramos anteriormente. Entonces, diferenciar mucho KP, relación de ascendente a descendente, ¿no? Y el cuerpo en su totalidad, que suele tener un espacio un poquito ahí para reservar, para luego poderla digitalizar. Bueno, en pocas ocasiones KP coincide con el cuerpo, lo que decíamos, el cuerpo que serían esos 1000 puntos, ¿no? Que es el estándar en el que se maneja para la digitalización. Lo que equivale a decir que en algunos diseños no hay hombro superior y entre otros no hay hombro inferior. Esto que viene supuestamente, recuérdenlo, de nuestro tipo de metal, ¿sí? De los tipos metálicos. Entonces aquí nos dicen, ¿no? El hombro, que era este espaciecito superior e inferior, pues no existiría sino en la relación KP en algunos casos. Bueno, entonces la relación del KP nos muestra el área que ocupa el ojo del tipo móvil, o lo que es lo mismo, la proporción que tienen los hombros para separar una línea u otra en el interlineado sólido. Recuerden que estaría el hombro superior, hombro inferior, no confundir este hombro con los hombros, por ejemplo, de la anatomía, como por ejemplo el de una N. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuanto más pequeño es este índice, más apretadas se ven las líneas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que tener cuidado que esta relación KP no es lo mismo que el cuerpo, porque el cuerpo nos va a dar el espacio entre líneas. Entonces, el cuerpo de letra considera los hombros, que vienen heredados de la denominación de nuestros tipos de metal, y nos está diciendo que tenemos que tener cuidado pues con eso, diferenciar la relación KP con el cuerpo entero de nuestra tipografía. Bueno, entonces a partir de allí, entonces también volvemos y tenemos, si ya teníamos el tracking, el kerning, ¿sí o no? Entre abierto, sólido, negativo, o lo que a veces decimos abierto, normal y apretado, ¿sí? Acá también vamos a tener que la relación KP pues puede incidirnos en nuestro interlineado, es decir, tenemos un interlineado, ¿no? Que es abierto, un interlineado que es sólido, pero aquí está bien porque no, por ejemplo, si esta mayúscula se pone justo debajo de esta P que tiene una descendente, pues no se llegan a tocar. Entonces es sólido porque pues no tiene mayor problema. Pero tenemos el negativo. Este sí nos daría problemas, ¿no? Porque pues eso, si tenemos una ascendente o una mayúscula, pues se nos irrumpirían con la descendente. Entonces, ¿qué aprendimos ahora? Que también tenemos que tener cuidado con la relación del cuerpo KP, de la distancia KP, perdón, con el cuerpo total de la tipografía, que considera los hombros arriba y abajo, superior e inferior, para poder generar una interlínea que puede ser abierta, sólida o negativa. Bueno, luego tenemos acá que la relación KP, entonces es fundamental para conocer a una familia. Las familias con distintas relaciones KP sobre X, ¿no? Compuestas en el mismo cuerpo, presentan manchas de texto diferentes, tanto así que podríamos confundirnos y pensar que tienen distintos cuerpos o interlineados. Entonces, miren esta, por ejemplo, que tiene unas ascendentes y unas descendentes bastante pronunciadas. Tienen que tener mucho cuidado porque aquí viene, por ejemplo, miren esto, tenemos que cuidar que no vayan a generar conflicto, porque si esta D se pone sobre esta, pues claro, ahí irrumpirían de una mala manera. O si tenemos una caja alta, probablemente también va a darnos problemas. En este caso, no se están chocando, pero podría darse el caso si una descendente choca con una ascendente. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esos cuerpos de la letra.
Bueno, acá dicen otras relaciones que podrían, profe, o dudas que podemos tener con respecto a la creación de nuestro cuerpo anatómico de la tipografía. Dice el cociente del cuerpo sobre H, ¿no? Es decir, sobre las mayúsculas, diga cuál es el tamaño de las mayúsculas respecto al cuerpo. ¿Ok? Entonces, que recuerden que la mayúscula normalmente no va a tener descendentes, por ahí la Q mayúscula tiene descendente, pero no la tiene tan pronunciada, sino que la insinúa. Entonces podemos establecer también relaciones entre KP, por ejemplo, para saber en qué proporción son más largas las ascendentes que los descendentes. Entonces, miren, bien interesante que también podemos entender que K y P no necesariamente tienen la misma proporción. Es decir, dependiendo de la emoción que ustedes tengan, el concepto que ustedes tengan, pues pueden decir que le conviene que las ascendentes sean más grandes o más largas que las descendentes, o viceversa, que las descendentes sean más pronunciadas que sus ascendentes, pues porque nos van a generar diferentes impactos. Que se sienta más estilizada, más chata, un poquito más estirada. Bueno, si este cociente diera negativo, estaríamos ante la presencia de una familia con descendentes más largos que los ascendentes, lo que es una rareza. ¿Qué nos está diciendo acá? Que normalmente, entonces tenemos una relación de ascendentes que es más larga que las descendentes. Eso es como lo normal. Aquí lo denotamos. Tenemos acá las ascendentes, que sería la altura azul, y las descendentes. Si las colocamos en un paralelo para compararlas, pues nos damos cuenta que sí le llevan un buen tamaño. Pero no quiere decir que sea una norma para nosotros, sino que tenemos que tenerlo en cuenta, que son como generalidades que se tienen de las relaciones del cuerpo tipográfico. Bueno, acá tenemos otra, por ejemplo. Entonces esta, por ejemplo, no aplica. Miren que sí, igual se sienta rara, pero tendríamos que ver cuál es la intención que nosotros tenemos por comunicar con nuestra tipografía. En este caso, las ascendentes, denotadas en estas, que son las azules, comparadas con las descendentes, pues tenemos que las descendentes son demasiado pronunciadas. Por lo cual, la relación KP, tendríamos que tener cuidado con el hombro inferior, que sería el de acá, al cuerpo luego, para que la interlínea no se chocara. Bueno, este sería el caso como extraño, y lo normal es que las ascendentes sean un poquito más largas que las descendentes. Pero, insisto, su tipografía es una primera tipografía que está basada en un concepto, y ustedes podrían aplicar esto, ¿no?, que estamos viendo ahorita, que las ascendentes sean menos largas que las descendentes. Bueno, ya otra cosita que vamos a aclarar es que recuerden que ustedes van a tener que hacer la caja alta, la caja baja, los números y los signos ortográficos. Entonces, para ello, ¿no? Entonces tenemos estos de puntuación que van a ser los que, bueno, vamos a compararlos en algunas tipografías y luego cómo ustedes van a generar los suyos propios. La puntuación entonces marca tiempo, tono, volumen y separación de unidades, por lo cual es necesario para su tipografía, ¿sí? Si bien aunque la vamos a utilizar más para títulos, pues no quiere decir que no necesitemos de estos signos. Bueno, organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, sin su empleo, podría tener interpretaciones diferentes. Entonces, pues justamente, sobre todo los de puntuación y también los de exclamación. Bueno, dentro de los signos ortográficos, pues encontraríamos, ¿no?, esta tablita donde tenemos los del Arial, la Garamond, donde vamos a tener los básicos. Entonces nosotros vamos a también que se nos va a necesitar una arroba. Claro que sí, pues no podemos vivir en un mundo sin arrobas ahora. Tampoco sin el numeral, porque Virgen Santa. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin los hashtags, ¿no? Entonces, hashtag, mi primera tipografía. Vamos a colocar un top trend ahí con ese hashtag. Que, bueno, aquí no está el numeral, pero sí lo vamos a incluir, para que puedan hacer hashtag de nuestro ejercicio final. Se entiende entonces que a pesar de que puedan tener diferencias entre el Arial y la Garamond, sí que se han considerado, ¿no?, una estructura que pertenece cada una a la anatomía de su propia tipografía, o responde pues ese canon, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, los signos de puntuación, sí, como el punto, los dos puntos, la coma, el punto y coma y los puntos suspensivos, nosotros tendríamos que tener cuidado de que también van a tener uno caracteres, ¿sí? O sea, es decir, yo voy a crear, no es que, bueno, creé lo que más podemos caer en error, lo que les decía, que tenemos el punto y creemos que cuando hacemos puntos suspensivos se quedan 3 puntos. En realidad los 3 puntos son un signo que va a tener su propio carácter. Es decir, ustedes ya generan el punto, diseñan los 3 puntos que, miren, tienen un espaciado diferente. Si bien es cierto que es la misma forma, pues están alineados a la línea base, van sentaditos, y además de eso, pues tienen
tracking diferente, es decir, este signo está diseñado. Estos son 3 puntos que yo los coloqué, punto, punto, punto. Lo que pasa, que cuando yo, por ejemplo, estoy redactando en el Word, cuando estoy redactando así, escribo punto, 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 y automáticamente el sistema interpreta que tenemos 3 puntos seguidos, y al darle el espaciado se nos cambia a ese carácter. Esto es cuando lo tipeamos. Este es cuando ya el computador o el sistema reconoce que es un 3 puntos seguidos, y por lo tanto tenemos que un nuevo carácter que se inserta allí. Teníamos que verlo así como en cámara lenta y súper lento para ver cómo que se cambia esos 3 puntos que hemos tipeado a los 3 puntos signo que está diseñado. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero también miren que los signos de puntuación pues están alineados en ese renglón. Entonces, pues por ejemplo, si esto hablamos de los 3 puntos que están alineados allí, los 2 puntos que el otro viene acá, si es este mismo punto se va a sentir demasiado abierto, entonces tenemos que mirar si es a la media altura. Tenemos que cuidar mucho los signos de puntuación con respecto al renglón tipográfico. También lo que decíamos, bueno, los de exclamación o los de interrogación. Entonces sí tienen que jugar con las ascendentes o las descendentes para que en alguna, por ejemplo, en alguna palo seco no se vayan a confundir con otros caracteres, en especial pues los de exclamación, puesto que este podría llegar a confundirse con alguna I en algunos casos. Ay, profe, qué extremo, pero en realidad tenemos que ir buscando esas interpretaciones, que es un buen ejercicio, pues analizar, como hemos venido acá, en otras tipografías que son ya pues muy utilizadas y funcionan muy bien, el cómo han generado esa relación de los signos de puntuación. Eso nos puede servir de guía. Bueno, y tenemos signos auxiliares. Entonces, por ejemplo, tenemos los paréntesis, las corchetes, las llaves, el guión corto, el medio, el largo, las comillas, la lambda, la barra invertida, la pleca, el asterisco y entre otros. Ahora les voy a dar una tablita donde ustedes ya pueden reconocer si no conocemos algo. Entonces, bueno, generar como mínimo estas que nosotros también, miren, otra vez se anclan a nuestro renglón tipográfico. En este caso, por ejemplo, están al cuerpo de X, pero están desde la línea de arriba, ¿sí? Y estas sí juegan con las ascendentes y las descendentes, que son las comillas alemanas. Las inglesas, que estas sí las usamos nosotros, también van alineadas solo con las ascendentes, perdón, y las simples. Bueno, entonces eso es como un ejemplo de que los signos auxiliares también van a tener que respetar o diseñarse pensándose en nuestro renglón tipográfico, ¿vale? Sin dejarlo de lado. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, los segundos, la de minutos, pero también tenemos repetición de signo a minuto y la tilde. La tilde, pues, súper importantísima. Recuerden que nuestra tipografía tiene que ser latina. Entonces, también la tilde y la ñ vamos a tener que incluirlas, ¿no? Como las tipografías que son ajenas a nuestro alfabeto latino. También respetan el renglón tipográfico. Bueno, el diseño de signos y puntuación. Entonces, los signos de puntuación conforman parte del diseño de la familia tipográfica y tienen características constantes y variables que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, las características variables son las que dependen de las particularidades de la familia. Es decir, algunos signos sí son mucho más fáciles de resolver, por ejemplo, el más, el menos, pero hay otros que son un poquito más complejos, como por ejemplo la arroba, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el punto generalmente redondo, mientras que el palo seco puede ser un poquito más cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos a veces eso, no? Entonces, si es una square, pues va a ser muy, muy, muy diferente esta arroba a la otra. Entonces, si es más rectangular, más romboidal, dependiendo de las características anatómicas que ustedes están dando. Entonces, a tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Cómo se van a resolver esos signos auxiliares y de puntuación y de exclamación? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues claro, cuando nosotros diseñamos estos signos, pues lo primero que vamos a hacer es diseñar el punto, y a partir de ese empezar a diseñar los demás signos, los 2 puntos, la coma, el signo de exclamación o el punto y coma, ya combinándolos los demás. Bueno, dice, el peso que debe tener un punto es una decisión importante por 2 motivos. ¿Por qué es importante tener en cuenta o diseñar primero esto? ¿No? Primero dice porque establece el peso de muchos otros signos, como estamos viendo acá. Y el segundo, porque debe ser lo suficientemente pesado como para percibirlo rápidamente, pero no tanto como para interferir en la presencia de los signos. Entonces, clave cómo vamos a diseñar ese puntito, aunque parece insignificante, en realidad sí tiene bastante incidencia en toda la creación de nuestros signos. Puntuaciones de peso menor, como por ejemplo el punto y coma, están más asociados al peso de la familia, mientras que las puntuaciones de gran estructura, como signos de interrogación y exclamación, contienen características definidas de ese estilo. Es lo que estábamos hablando. Va a ser diferente que se lo siente moduladito, más a una roman que a un palo seco.
Bueno, las características invariables son esas que tienen que ver con la estructura propia del signo, es decir, pues no podemos cambiar. Ojo con esto que me ha pasado en algunos semestres. Es que, profe, esto sí es un paréntesis y no parece un paréntesis. Es que esto sí es un asterisco, esto es un hashtag y no parece. ¿Por qué? Porque la anatomía aquí sí tiene que variar en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han hecho las reglas anatómicas y cómo pueden adaptarlas a estos signos? A ver, profe, esto sí es un igual, pero es que no parece un igual. Entonces, tienen que respetar que los signos de por sí están creados ya, los entendemos de esa manera, y así como leemos una A y por mucho que ustedes la hayan construido con su anatomía propia, pues acá también los signos tienen que tener ese respeto. Bueno, la alineación de los signos, lo que estábamos hablando, entonces pues tenemos que algunos, como por ejemplo el punto, la coma y demás, se alinean a la línea base, pero hay otros signos que lo que tenemos que tener en cuenta, como habíamos visto, simplemente recordándolo, la altura de X, que pueden ser arriba de la altura de X, abajo de la altura de X, ojo, y otros que pueden alinearse justamente con la altura de las ascendentes, de las mayúsculas y de las minúsculas, como vimos en algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta, aquí repasamos, entonces que algunos se sientan en línea base, otros juegan con la altura del cuerpo de X, aquí por ejemplo, este también, y este también, miren aquí, cuáles son esas relaciones. Y otras que las atraviesan, por ejemplo, estas que están más a las ascendentes o a la caja alta. Bueno, entonces tener cuidado con eso, ¿no? Los signos auxiliares se alinean sobrepasando levemente la altura de las mayúsculas y por debajo aún más de la línea base, ya que deben incluir rasgos ascendentes y que tienen la función de contener el texto en su interior. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que tener cuidado con que algunos, como por ejemplo los paréntesis, a veces bajan un poquito más para que nosotros realmente tengamos la intención de que esté incluyendo algunos. Por ejemplo, si tenemos esta descendente y fuera la última letra, tenemos que hacer que el paréntesis sí la estuviera cogiendo, ¿vale? Entonces, bueno, la mayoría de signos comerciales y monetarios poseen la altura de las mayúsculas. Sí, ojo con este tip, si los números son mayúsculos, a excepción del centavo y del registrado. Si los números son minúsculos o antiguos, pueden tener una altura intermedia. Entonces, bueno, aquí nos están dando algunos tips. Entonces acá nos dice, miren lo que yo les decía, el paréntesis, pues por ejemplo, si el paréntesis estuviera anclado aquí, entonces si tuviéramos una descendente, pues ya no parecería que lo estuviera incluyendo, igual con los corchetes. Bueno, y acá tenemos otros signos con la relación del cuerpo, entonces a tener cuidado, si lo necesitan me hacen acuerdo y subimos estos ejemplos para que ustedes se guíen, ¿vale? Pero no son los únicos, pueden ser más. Entonces aquí lo que hablábamos en algún momento es mejor tenerlos bien alineados y no cometer errores para que nosotros digamos cierto, esto puede pasar como una doble I incorrecto y no tener el signo de exclamación como signo de exclamación. Bueno, ya para concluir este segmento, pues diríamos que dentro de nuestra familia, ¿no? Dentro del diseño de nuestra tipografía, perdón, vamos a tener entonces la caja baja, la caja alta, los números, decidir si los números son mayúsculos o minúsculos, pero además vamos a incluir estos siguientes signos, que serían el Amsterdam. Sí, esta I se llama así, si no sabíamos. Bueno, tenemos la arroba, el asterisco, el backslash, la barra, el cardinal, que sería nuestro hermoso hashtag, la coma, las comillas, ¿sí? Ojo. La diéresis, que también la necesitamos, los dos puntos, la exclamación, el de grados, ¿no? Los guiones, tanto el medio como el bajo, los signos de interrogación, los paréntesis quebrados o angulados, los paréntesis de llaves o braces, que son los diferentes tipos de llaves, aquí los tenemos, el párrafo, que es muy importante, el punto, pero recuerden que este es el primero, de hecho este debe estar por acá, el punto y coma, la tilde, los tres puntos, suma, resta y porcentaje. Esos son nuestros signos que vamos a diseñar. Entonces, muy pero muy juiciosos con eso, espero que podamos tener avances para revisar en ese papel milimetrado de esa tipografía que es tan grande. Ustedes tienen mucho talento, chicos, entonces pues confío en ustedes. Bueno, para no alargarnos tanto, bueno, quiero también aclarar algo. También nos puede servir, cierto que estamos trabajando con papel milimetrado, pero hay algo que es fundamental. El hecho de trabajar las redes y las formas modulares, esto retomando un poquito su taller 1 y su taller 2, recuérdenlo, pues tenemos que, nos puede ayudar mucho a veces tener una retícula propia para la tipografía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sabemos que el módulo pues es una figura que empezamos a repetirla y a partir de eso pues podemos empezar a tener una serie de composiciones modulares. En este caso pues tenemos aquí varios módulos, un poquito, bueno, que son geométricos.
¿sí? Y lo que nosotros hacemos es que a partir de cada uno de estos, pues podemos tener diferentes redes modulares, jugando con la disposición, con sus ejes, con sus tamaños, con la repetición. Entonces, pues vamos a poder generar eso, ¿no? Entonces, un supermódulo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener esas redes modulares. Las redes modulares son estructuras generalmente geométricas que permiten relacionar figuras iguales o semejantes llamadas módulos. Esto lo podemos nutrir si es que nos conviene para nuestro papel milimetrado y decimos, cierto, yo voy a hacer una propia red modular que va a ser como mi cuadrícula para poder generar mi tipografía. Es decir, mi tipografía necesita que tenga como muchos triángulos para que se sienta de X o Y manera. Entonces empiezo a generar esto para poder generar a partir de esta mi tipografía. Puede que funcione en algunos de los casos. Si no, ustedes, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo más básico, que es lo que estamos trabajando, pues trabajamos con la cuadrícula, que es nuestro papel milimetrado. Entre más milimetrado sea, pues muchos más puntos de anclaje podemos llegar a tener. Tenemos que tener cuidado con esas reglas que nosotros vamos a tener al diseñar nuestra tipografía. Luego tenemos, por ejemplo, si la cuadrada es pues la más común, tenemos la triangular, que también esta es muy grata, nos da, porque de una red modular triangular, pues sacamos triángulos, sacamos rombos, pero también empezamos a sacar otras figuras mucho más interesantes, como por ejemplo acá unos hexágonos. Y sigue siendo la misma retícula, si se dan cuenta, es una grilla que está hecha a partir de triángulos. Y existen pues redes modulares simples que son formadas por esa repetición de las figuras, ¿no? Entonces pues acá tenemos la triangular, la cuadrada, la rectangular, la quebrada. Y alguien dice, no, sí, a mí me sirve este. Aquí voy a empezar a sacar aquí mis letras, la A, t, t, t. Bueno, pero esto sobre papel milimetrado para podernos ayudar, ¿vale? Y luego hay otras que son más complejas, que se consiguen pues truncando algunas de las que son básicas pudiendo, pues, si yo cojo y hago una nueva a partir de dos formas. Entonces que las trunco, por ejemplo. Bueno, por ahí está la red de Vitruvio, que también es, esta que es muy buena, la red de Vitruvio, que son esos cuadrados truncaditos en X, que nos dan más puntos de anclaje para poder pasar y generar nuestras formas. Entonces también esta es una recomendación simplemente para que ustedes puedan tomar decisiones. Digo, mis letras como que se tienen que sentir más onduladas. No, las mías se tienen que sentir más sesgadas. Las mías más puntiagudas. Entonces puedo decir, claro, mis remates más bien como que van a ser de esta manera. Entonces, esto es retomando un poquito lo que vieron en el taller 1 y 2 para que pueda servirles de guía para este momento. Bueno, luego tenemos que las posibilidades de obtención de diferentes módulos no básicos sobre una red compleja son mucho mayores que el de una red básica. Nos está diciendo que si tenemos estas redes compuestas, pues podemos tener figuras mucho más interesantes y a partir de ellas sacar nuevas figuras. Incluso de esta, que puede ser una red modular, podemos empezar a sacar letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense aquí una A mayúscula y digo, claro, por aquí vuelve y pasa, luego como, y el de aquí como, bueno, ¿será que este es el ojito? Aquí yo estoy viendo una A toda así, tin, con, bueno, sería mejor mirarla en línea para sacar una A mayúscula. Tengo que mirar eso. Bueno, entonces también nos dice, ¿no?, que tendríamos que ver, por ejemplo, la relación positivo-negativo con lo que hemos visto de forma y contraformas para poder generar módulos gratos que nos puedan explorar diferentes formas. Aquí, por ejemplo, simplemente tenemos un círculo y con el ejercicio de movimiento empezamos a tener unos módulos mucho más interesantes. Entonces, bueno, también es una exploración que podríamos permitirnos en nuestras redes modulares. Luego acá tenemos otra, entonces módulo, luego tenemos de transición o movimiento, pues por giro o algo así, y tenemos esta. Y luego esta, pues, por ejemplo, si esta es nuestra retícula, te digo, bueno, de aquí cómo saco una A, entonces, bueno, ¿cuántos de estos necesito para que realmente salga una A? Y luego empiezo a denotarlo, a ver si realmente es funcional. Esta pues no es tan funcional, se ven formas demasiado geométricas, demasiado puntudas, y entonces se va a ver como un poquito truncada. No quiere decir que no la podamos sacar, pero está un poco complejo. Entonces, bueno, algunas nos van a servir, otras no. Lo que digo, depende de la intención de la tipografía. Si no, pues nos quedamos con el papel milimetrado y con nuestro renglón tipográfico. Y esto simplemente es como para que podamos nutrir nuestro proceso. Bueno, la circunferencia también es una figura que no puede compactar en el espacio, al igual que el pentágono. Por lo que sus redes modulares, como las demás figuras, se dan por distanciamiento, toque, unión, sustracción, intersección y superposición. Estos los vieron en sus anteriores talleres y, como estamos viendo aquí, hay intersección y superposición y empezamos a tener una retícula mucho más grata. Aquí sí que podríamos empezar a generar unas letras bien interesantes, ¿sí? Entonces, lo que digo, algunas se dan más que otras, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Voy a pasar a ver algunos referentes y se van a dar cuenta del por qué las redes modulares pues, nos ayudan. Esto ya los miramos
voy a pasar rápidamente, pero como algunas pueden servir, estos son como las planchas que ustedes presentaron en sus primeros semestres. Pero acá hay una evolución, por ejemplo, este me parece grato, de este creo que sí se podrían empezar a sacar alguna tipografía. Y de este sí, ¿se acuerdan de la tipografía experimental que miramos en la anterior clase, que tenía movimiento y todo súper chévere? Pues por aquí sí se pueden empezar a sacar algunas letras. Este está interesante. Así como que el concepto sería como, no sé, como vértigo. Y me parecería que ahí sí las letras tendrían que ser muy chocolate. Bueno, uy, este se rajaría conmigo. está. Bueno, estos son como ejercicios, ¿no? De algunos chicos en sus redes modulares, ustedes ya lo han hecho. Bueno, aquí simplemente paso para ver qué son redes modulares para recordarles. Algunas más funcionales que otras para nuestro ejercicio de tipografía. Sí, entonces yo estoy casi que seguro que muchos todavía tienen dudas de, bueno, ¿y cómo aplicamos esto a nuestras tipografías? Entonces ahorita ya vamos a ver algunos referentes. Estos simplemente son como para tener en cuenta las redes modulares. Miren qué bonita esta. Muy bonita. Bueno, acá tenemos una retícula. Y luego a partir de eso empiezan a tener un módulo, supermódulos. Y aquí está, bueno, tenemos esta que es, por ejemplo, son estos cuadrados que están en diagonal. Y empezar a construir a partir de allí. Esto también lo van a ver en señalética muchísimo. En marca, pues si es que nos vemos conmigo también, pues vamos a ver, por ejemplo, la red de trazo y el plano técnico de las marcas. Y miren cómo, por ejemplo, esto fue construido a partir de esa red, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo insisto, esta es la retícula que puede estar sobre el papel milimetrado para poder tomar decisiones internas incluso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Esta también, miren. Entonces, misma retícula, una forma un poquito más compleja, pero respetando esos mismos espacios. Entonces, bueno, haga las circulares, que bueno, ojo, en algunos truncados círculos con cuadrados y pueden ser mucho más complejas. Entonces, bueno. Estas sí más recomendables, las que son de Vitruvio, es decir, que tienen un cuadrado y es truncado con una X, pues sirven muchísimo, ¿sí? Bueno, estos simplemente son retículas. Y a partir de allí, bueno, módulos y miren, team, empiezan a team. En vez de esto, pues podríamos estar sacando ya nuestras letras, ¿sí se entiende? Por eso es que les digo que esto es importante si en algunos de los casos ustedes lo ven. Miren, esta es una que es muy experimental a partir de esa retícula, pero se ven un poquito forzadas. Entonces por eso les digo, no decisiones de estas, porque pueden terminar con una tipografía demasiado gráfica. Miren, este fue el resultado de esta exploración de esta red modular. Entonces mírenlo, si ustedes se quedan con el papel milimetrado, no hay ningún problema. Esto simplemente es un consejo para quienes sean un poquito más conscientes de decir que pueden sacar una red modular y proponer a partir de allí decisiones de forma de su cuerpo tipográfico. Este de acá sí es mucho más consciente, miren, es una estructura y se mira, ¿no? Las líneas y los contornos en los que se ha sido trabajado y los volúmenes, desde la regular o desde la light, y empiezan acá los demás volúmenes a partir de este círculo, cómo va creciendo. Y acá los grosores vamos viendo como, claro, desde la light a la normal, a la demi, a la volt. Entonces, miren, bien interesante, muy bonito esta construcción. Y ahí miramos cómo está constituida y cómo incluso se pueden deconstruir aquí, ¿no? Miren por cuántos módulos está generada cada una de estas. Y miren aquí ya cómo está la tipografía realmente hecha. Es así, un ejercicio muy, muy grato de tipografía. Yo esperaría que se vayan más por este lado, que construyan sus tipografías de esta manera, mucho más consciente. Miren esta, allí, vuelve así, esta que es como con perspectiva. Me suena que es una con perspectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos están explicando, ¿no? Cómo está realizada y los diferentes miembros de la familia, de la light a la volt. Ahí está. Bueno, acá estaba el otro referente que lo estaban viendo, que es, por ejemplo, miren, a partir de este supermódulo, cómo empiezan a crear la tipografía. Pues tengan cuidado con eso. No todas son bien elegibles. Estas son redes modulares de las que, pues, por ejemplo, pueden partir para generar algún tipografía. Esto también me parece que no es lo óptimo, más bien nos vamos por algo mucho más, más legible. Bueno, quería que tuvieran en cuenta eso para que puedan desarrollar su tipografía. Nada, pues yo creo que ya me he extendido mucho. Espero que esto pues les dé la flexibilidad para que chicos estén contribuyendo con cualquier actividad para la causa, pero además que también tengan en cuenta estos temas para el desarrollo de nuestros temas y de nuestra tipografía. Bueno, pues se los extraña mucho, se los quiere y espero verlos pronto. Vale.
Chai.